Muchas gracias. Compañero Jorge Carlos Ramírez Marín, representante personal del presidente electo de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, distinguidos amigos integrantes de ICAP, de COPAL y de partidos políticos de África. Es para mí muy grato darles una muy cordial bienvenida a nuestros amigos del ICAP y de los partidos africanos que están aquí representados, a nuestro país, y desearles que además de un diálogo fecundo tengan tiempo de disfrutar esta gran ciudad de México. América Latina se encuentra en el centro entre Asia, Europa y África. Este criterio geográfico se complementa con vinculaciones que encontramos en el pasado entre América Latina y Asia. Recordamos aquí, por ejemplo, que entre Manila y el puerto de Acapulco, en México, surcó la llamada Nao de China, que era un pequeño navío de madera que nos trajo a tierras americanas sedas y porcelanas, maravillosas artesanías, prodigios de imaginación que dieron lugar a la aparición en el altiplano mexicano de la tradición de la China poblana, o al descubrimiento de restos de cerámica oriental en los cimientos de antiguas construcciones coloniales en la ciudad de La Habana, mismas que tuvieron que pasar necesariamente por la Nueva España. Fuertes migraciones chinas hubo hacia el Perú y hacia las costas de otros países, y en los Estados Unidos se establecieron numerosas colonias de esa nación, de Corea y Japón, pero el Pacífico no se ha convertido todavía en el Mare Nostrum como lo fue el Mediterráneo y lo es hoy el Atlántico. La esclavitud y la explotación de las minas y el cultivo de la caña de azúcar dieron lugar en el pasado remoto a la abominable trata de esclavos africanos que fueron tratados con crueldad en este continente. Todavía a mediados del siglo pasado, sus descendientes padecieron una fuerte discriminación racial en los Estados Unidos. Es un mal recuerdo, pero nos ha quedado el legado de sus tradiciones religiosas y sociales que perviven con gran vigor en el Caribe, en el núcleo de los Estados Unidos y en las costas de otros países americanos. La presencia latinoamericana, afro o caribeña es insignificante en Asia y nuestras relaciones apenas comienzan a despuntar. Nos separa el inmenso Océano Pacífico, pero la creciente vecindad económica de Asia y el parsimonioso crecimiento del subcontinente latinoamericano y de África pudieran encontrar un promisorio encuentro en el futuro cercano. Varias exportaciones de cereales y carne de Brasil y Argentina y las crecidas exploraciones que algunos países asiáticos hacen en tierras mexicanas con inversiones en la industria automotriz, de autopartes, en electrónica, en enseres domésticos, en biotecnología y en aplicaciones en la rama de la energía, avisoran que las cosas pueden cambiar y que están creciendo los vínculos entre Asia y América Latina. En este momento en que los países que integran la Unión Europea se debaten en una crisis de enorme deuda
casi impagable y de distorsiones en su funcionamiento financiero y económico, y los propios Estados Unidos de Norteamérica titubean desde la crisis del 2008, Latinoamérica, el Caribe, África y Asia son regiones más estables y es oportuno reforzar las tendencias hacia una perdurable relación. En las dos megaregiones de América y Asia se han ido abriendo paso a paso los regímenes democráticos sustentados en partidos políticos y en procesos electorales. Son muy diferentes entre sí y en cada país responden a circunstancias particulares. De alguna manera se parecen en que intentan metabolizar los procesos políticos con participación popular y en muchos casos se interesan en disminuir la desigualdad social y promover el desarrollo. África se maneja aparte. Sus relaciones son fundamentalmente todavía con la Unión Europea y algunas naciones indoasiáticas, pero el proceso de descolonización, iniciado a mediados del siglo pasado, las ha abierto a los vientos de la civilización moderna. Todos sabemos que terminada la Guerra Fría, tanto los regímenes estatistas como los liberales a ultranza nos condujeron al fracaso económico. De nada sirvieron las viejas e interesadas recetas que surgieron de los organismos internacionales que condicionaron los créditos y financiamientos al cumplimiento de reglas draconianas. Pasó también de moda, afortunadamente, el colonialismo, esa estructura internacional por medio de la cual las grandes naciones se aprovechaban de nuestras materias primas y nos imponían las condiciones para surtirnos de sus bienes industrializados, imponiéndonos de paso sangrientas dictaduras. Quedan algunos resabios en África, pero están en franca retirada. En la globalización actual hay oportunidades para pugnar por intercambios más equitativos y para impulsar los de las naciones del sur, que aparte de su inevitable factor de lucro, pueden además ejercitar la cooperación y la solidaridad. El desarrollo de la comunicación por radio y televisión, por ejemplo, favoreció la formación de empresas privadas que podían monopolizar el carácter unilateral de la comunicación de los emisores hacia los receptores. Pero el surgimiento de Internet y de las redes sociales nos convierten a todos en emisores y receptores. Hacen posible una intercomunicación mundial entre las bases. En suma, contribuyen a la democratización de la comunicación y este es el signo de nuestros tiempos. Gracias a estos avances podemos comunicarnos instantáneamente en lo individual, sin que nuestros mensajes o imágenes pasen por las metrópolis tradicionales. Esta horizontalización de los intercambios favorece también el reencuentro entre países que hasta hace poco y todavía tenían y tienen débiles vínculos. Muchos jóvenes latinoamericanos están yendo a estudiar a países asiáticos, donde además del idioma se familiarizan con la vivencia cultural. Se preparan para robustecer los enlaces que las empresas orientales están fincando en nuestros respectivos países. Los restaurantes y los menús provenientes de esas naciones, junto con los afroamericanos del Caribe, se multiplican en toda la República y prefiguran lo que estimamos será un encuentro cultural mucho más vigoroso. Es más notoria la presencia de Asia y África en América Latina que la nuestra en aquellas latitudes. Las inversiones de capital,
Los intercambios comerciales son la punta de lanza de un encuentro fuerte, pero también hay que propiciar los tratos profesionales, los diplomáticos, los académicos, los artísticos y estudiantiles, los viajes del turismo y la enseñanza de nuestros idiomas para que nuestras culturas se encuentren y sean disfrutadas en las tres orillas. Los partidos políticos tienen necesariamente una vocación nacional, porque su lucha inmediata es la conquista del poder y a eso dedican sus afanes. A veces son demasiado provinciales los partidos y la visión no rebasa el campanario de la iglesia o el palacio del gobierno provincial. Pero los partidos son también reservorios de ideas y de perspectivas ideológicas, y esto le da obligatoriamente un anclaje académico y un contacto con las ideas universales. Por ello tienen que asomarse, así sea de vez en cuando, a lo que ocurre afuera de su país, y algunos dirigentes partidarios han llegado a trascender como pensadores universales. Es el caso de Lázaro Cárdenas, Juan Domingo Perón, Víctor Raúl Haya de la Torre, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, George Washington, Jefferson, Lincoln, Kennedy, Figueres, Paz Estenssoro, Torrijos, Jacobo Arbenz, Salvador Allende, Jesús Reyes Heroles, Vasconcelos, Pablo Neruda, Rafael Lagos, Lula da Silva, Juan Bosch y João Goulart, entre otros, que superaron su coyuntura concreta y alcanzaron alturas continentales. Las relaciones diplomáticas oficiales o las empresariales tienen un alcance limitado conforme a su naturaleza y perspectiva, por lo que todo enlace adicional entre los pueblos puede acelerar el encuentro de quienes, siendo diferentes, en un momento podrían descubrir que tienen rasgos semejantes. Yo creo que todos los partidos que estamos en esta mesa coincidimos en el resguardo de la soberanía de las naciones, en el mantenimiento de la paz mundial, en la lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado y el tráfico ilegal de drogas y también el tráfico ilegal de armas, así como en el respeto a las diferencias y la promoción de los derechos humanos, el desarrollo y la equidad social. De encuentros entre partidos políticos como este, que hoy iniciamos, puede desprenderse la formación de mecanismos permanentes que busquen el cumplimiento de esos objetivos, además de la promoción multicultural entre nuestros jóvenes, el intercambio de programas traducidos de televisión y cine, la difusión de partiduras musicales, de coreografías y la fundación de institutos culturales y escuelas de idiomas. Multipliquemos estas reuniones para que a la política partidaria interna le demos un mayor contenido internacional y humanitario y ensanchemos el horizonte hacia otros pueblos cuyo corazón palpita por ideales semejantes a los nuestros. En la escuela primaria se nos enseñó a nosotros los latinoamericanos que los primeros habitantes de América vinieron de Asia, tribus que cruzaron el helado mar de Bering y luego fueron descendiendo hacia el sur en busca de climas más cálidos. Algunos se fueron quedando en el camino y formaron las primeras poblaciones a la orilla de los ríos, otros llegaron al trópico y fundaron las milenarias culturas mesoamericanas. En las grandes cabezas olmecas del Golfo de México se adivinan rasgos de seres de Asia o del África, al igual que muchos de nuestros ascendientes parecen haber nacido en Filipinas, en el Senegal o en Mongolia. Ignoramos a ciencia cierta
si provenimos de Asia o África, pero de cualquier forma ha llegado el tiempo en que los latinoamericanos de esta hora emprendamos el camino de regreso utilizando el avión, los navíos plenos de mercancías, utensilios y conocimientos para que podamos ir por fin al reencuentro del origen. Podemos cerrar así el círculo perfecto, la necesaria unión entre América Latina, África y Asia. Ojalá podamos vivir para poder ver el cumplimiento de este anhelo en cuyo objetivo, cuya realización trabaja esta reunión interpartidaria. Muchas gracias.